Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches. Bienvenido una vez más a un episodio más del podcast de Adoremus. Cómo estamos sacramentalizando a la gente y no lo estamos evangelizando. O sea, sino mucho trámite, poca relación, ¿no? O nada de relación. Y... ¿Por qué buscar sacramentos si realmente no creo en este Dios, no? ¿Qué? Porque ya no hay espiritualidad, hay una crisis, hay religiosidad, sí. ¿Cómo están? Bien, Buenas. ya los extrañaba por aquí. Sí. Estamos de vuelta. Yes. ¿Dónde andabas, Josué? Segunda temporada. Por ahí. Ya tan pronto. Solo hicimos la pausa de vacaciones de verano. Sí, es que fue la primera temporada no planeada. Esta es la segunda, no oficial. Pero qué alegría, la verdad, estar aquí de vuelta y poder platicar con ustedes de estos temas que nos vienen a sacudir y ojalá causen controversia. Hoy vamos a hablar de verdades incómodas, dice Josué. Verdades incómodas, sí. Pero como que México es muy malo en el fútbol. Como Eso que... es una realidad. Ya Pues no. la verdad incómoda. La gente no le gusta. No puedes decir eso porque... Sí. O sea, creo que lo único bueno que hace México es novelas. ¿Novelas? Novelas, sí. La Rosa de Guadalupe es un fenómeno. México mundial. es bueno mundialmente haciendo La novelas. gente aprende español viendo novelas. Probablemente. Sí, de verdad, allá en los lejanos Europa. Tendremos Turquía, que hacer una sí. novela cristiana. Una Sí. novela cristiana. Se llama Mi Beldad. O sea, algo así. Mi verdad. No lo sé, pero podría funcionar. No lo sé. Hay muchas verdades incómodas. Espero que no incomode a muchos. Pero ¿de qué vamos a hablar hoy, Sí. Josué? Pues justo como procesando, y justo lo que iba a decir, creo que nos dejó mucho que procesar lo que fuimos a hacer a Monterrey y el episodio con Mauricio. Si no lo han escuchado, escúchenlo. Muchas cosas que se tocaron que son incómodas, ¿no? Y un poco ese es el propósito, ¿no? De este podcast, un poco sí hablar de la incomodidad y con respeto, ¿no? O sea, creo que estamos tratando de ser respetuosos, ¿no? Pero entender que hay, y lo hemos hablado antes, ¿no? Hay una burbuja en la que vivimos y hay que romper ciertas cosas en las que creemos que, o sea, tenemos como esa mentalidad de que estamos haciendo las cosas bien dentro de la iglesia para evangelizar o para alcanzar o para hacer, pues, de influencia para gente que necesita un mensaje, el mensaje de Jesús, ¿no? Entonces, un poco de el fenómeno que llamamos de sacramentalización, que eso muchas veces también lo ha hablado Esaú, y pues no sé, como hablar de varios puntillos que ahí tenemos respecto a eso. No sé. Fue una lluvia de ideas de verdades incómodas. Tengo muchas. Empezamos rudos, la verdad. Bueno, de hecho el término sacramentalización lo acuñó Cardenal Ratzinger, Papa. Que por cierto, ese documento, una parte de ese documento lo redactó el cardenal Bergoglio en esa época. Es un documento que se le llamó el documento de Aparecida, ¿no? Cuando hubo un sínodo a nivel latinoamericano, y es el Papa Benedicto XVI quien habla y dice hay un fenómeno de sacramentalización más no evangelización. Fue como de los primeros que se atrevió a decir esta verdad incómoda, ¿no? Sí. De estamos sacramentalizando a la gente y no lo estamos evangelizando. Porque en algún punto, digo, yo entiendo, si viviéramos en 1920, probablemente el sacramento equivalía a la evangelización. Sí. Y eso bastaba, ¿no? Era suficiente. El tema es que el contexto cultural cambia. Algunos podrán decir, la culpa entonces la tiene la cultura. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Sí. Porque entonces seguimos utilizando el mismo método de sacramentalizar, que de hecho ese ha sido el método de la iglesia de los últimos 200, 300 años aproximadamente, ¿no? En donde cómo se inicia a una persona, un bebé en la vida cristiana, pues lo llevas a bautizar. Ajá. Y después lo llevas a... Preparación para la primera comunión o la primera comunión, para la confirmación. Y después que se confirme, y después que o se case o entre al orden sacerdotal. Y cuando deje de existir o deba persistir, le daremos la unción de los enfermos. La unción de los enfermos, y se acabó. Se acabó, ¿no? Sí. Entonces, toda la vida
la dinámica, más que la vida, la dinámica se gesta alrededor de esto, ¿no? Yeah. El problema es que, pues hoy tenemos, vamos a hablar de México, de cualquier país de Latinoamérica, 90% de la población está bautizada, probablemente más o menos, pero de esos probablemente solo un 7% sea cristiano. Sí, porque además, o sea, pasa esta situación de que, por ejemplo, las personas buscan la confirmación porque se van a casar, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Necesito ir a la basílica o a la catedral, echarme a mí me habla mucho, una plática de 3 horas. Un cura que me confirme. Ajá, una plática de 3 horas donde me firmen un papel, me digan, ¿sabes qué? Ya estás confirmado y ya te puedes casar. Solo para eso buscan como ese tipo de trámites, ¿no? Sí, mucho lo anotábamos así, ¿no? Mucho trámite, poca relación, ¿no? O nada de relación. Y como dices, ¿no? O sea, decimos verdades incómodas, pero son cosas que ya se han estado hablando, pero también porque no... Pues no sé, hay algo dentro, siento yo, de la estructura que... Digo, yo soy fan de las estructuras, o sea, me gusta tener mis cosas estructuradas, ¿no? Y es buena la estructura y es sana. Pero hay algo dentro de... que no puedes ir más profundo, incluso para esto, ¿no? Para entender qué es lo que está diciendo verdaderamente la Iglesia Católica, ¿no? O sea, como institución y como ese mover profético también de Dios, que creemos en eso, ¿no? Que creemos que estamos en una temporada en la que queremos realzar lo que Dios está diciendo, ¿no? En la Iglesia y en la Iglesia mundial, ¿no? O sea, esa onda de que hay ciertos documentos donde ya se está hablando de eso. Y a veces a lo mejor, pues no sé, o sea, yo nunca, no sé, por la misma estructura o no sé, no encuentro el porqué, pero me ha costado trabajo. Digo, ahorita estoy empezando un proceso de leer ya estas cartas, ¿no? Y creo que es bueno, ¿no? Estar escuchando lo que está diciendo la Iglesia, pero creo que esa es parte de esas, cuando complejizas como de alguna forma... la estructura, pones más barreras, ¿no? Pones más barreras en cuanto a acercarte a la información, en cuanto a acercarte al mensaje. Y creo que es algo que naturalmente ya ha estado pasando en la Iglesia, que pues con mayor razón va a haber más trabas de acercarse a Dios de lo que deberíamos estar generando, ¿no? O sea, en cuanto a simplificar. O sea, creo que hay algo ahí que debe haber una forma de cómo podemos simplificar las cosas, pero no sé. O sea, sé que es como una conversación y los teólogos y los que saben mucho de la estructura podrán tener su punto, pero sí debemos buscar la forma de simplificar. Yo creo que hay 2 problemas. El primer problema que yo siempre he visto es, no vamos a decir la Iglesia, ¿no? Como cuerpo místico de Jesús. Vamos a hablar de la Iglesia como... O sea, la Iglesia recae en personas, ¿no? Nosotros somos la Iglesia, ¿no? Sí. Y yo siempre he visto y lo voy a decir desde una perspectiva psicológica, una resistencia que para mí es muy narcisista de la Iglesia no se equivoca. O sea, la Iglesia nunca puede estar mal. Sí. Y lo veo mucho en los documentos, ¿no? Donde a veces... vemos evidentemente un error y entonces lo maquillamos teológicamente o pastoralmente para que no se parezca que es un error, porque la Iglesia no se equivoca. Yo creo que desde ahí hay que empezar a hacer este análisis, pues, de discernimiento. El Papa Francisco ha estado llamando a una conversión pastoral, y cuando tú cuando estás en un proceso de conversión, ¿no? Cuando vas a confesarte, te dicen, haz un análisis de tu conducta, discierne, ¿no? Yeah. Y yo creo que para empezar, eso sería muy sano, ¿no? Sí. Hay mucha gente que cree que la Iglesia no se equivoca. Bueno, pregúntenle a Galileo. O pregúntenle. Ha habido errores históricos que probablemente la Iglesia muy pocas veces ha tenido la capacidad de decir perdón, ¿no? Creo que lo único que le hizo fue Juan Pablo II cuando se celebró el gran jubileo del 2000, ¿no? En donde él salió y pidió perdón por ciertas actitudes, cosas que la Iglesia tomó, ¿no? Entonces, bueno, algunos pueden decir, bueno, la Iglesia no se puede equivocar doctrinalmente, ¿no? La Iglesia no se puede equivocar probablemente en la interpretación teológica. Yo lo dudo. Sí, porque eso está muy fuerte, ¿no? O sea, que
Y creo que y lo hemos hablado antes, ¿no? O sea, llega un punto en el que quieres a lo mejor saber más, ¿no? Y introducirte, pero entras con los teólogos, algo así, y ves que es una forma en la que se usa eso para como dar como crédito a tu punto o a lo que estás haciendo mal también, ¿no? Incluso, ¿no? O sea, como... Exacto, se prioriza la discusión o debate teológico y se prioriza que yo tengo razón y tú no, o yo sí, o yo sí. Y entonces se deja de ver el problema. Sí, claro. Que el problema es, pues, tenemos una generación de gente sacramentalizada más no evangelizada. Sí. Y entonces hay quien dice, ni cuestionemos el seguir sacramentalizando, y hay quien puede decir, eso no es un error. Y volvemos a lo mismo. Y lo otro que yo veo es, hay esta película, que ahorita estoy tratando de recordar el nombre, en donde es de estos futuros distópicos, ¿no? Ya se acabó el mundo, y ahora en lugar de países hay como grandes estructuras que son motrices, son como grandes islas que van caminando como coches. No recuerdo cómo se llama la película, ¿alguno de ustedes la vio? En donde son grandes, como imagínate una isla de piedra, pero que tiene ruedas y compite con otras. Mad Max, ¿no? No es Mad Max, es como de esa línea. Si alguien se acuerda del nombre de la película, pónganmela aquí en los comentarios. Pero ahorita me hacía recordar esa película, porque imagínate, la iglesia es una gran estructura en movimiento. Pero es tan grande que el movimiento se percibe que es muy lento. Y no se puede detener, ¿no? De hecho, en esta película estos coches no se podían detener, ¿no? Estos autos no se podían detener, y cuando los tenías que reparar en el movimiento. Y eso a mí me parecería como un abordaje mucho más interesante, porque, a ver, existe esta dinámica, ¿no? De la sacramentalización y la evangelización en una parroquia, ¿no? No sé cuántos bautizos harán una parroquia a la semana o al mes, ¿no? Pero esa dinámica, pues, no se puede detener. O sea, no es que el párroco va a decir, no, a ver, vamos a dejar de haber bautizos hasta que figuremos cuál fue el problema. Los sacramentos. Y hasta que veamos qué hacemos para que los sacramentos evangelicen, ¿no? Yo creo que el sacramento no es el evangelizador, ¿no? Así era antes, ¿no? Pero hoy en nuestro tiempo y en el futuro ya no va a ser así. Pero ese es el problema, que tiene que seguir la dinámica. No se puede detener. Es como esta gran dinámica que tenemos que descubrir cómo, sin detenernos, resolver el problema, ¿no? Y eso es asombroso. Imagínate un auto, una camioneta, que le tienes que cambiar la llanta sin que la camioneta se pare. Eso plantea un problema de ingeniería muy interesante. Y eso yo creo que son de las cosas, ¿no? También me recuerdo los aviones, ¿no? Hay aviones, sobre todo el avión del presidente de Estados Unidos, el Air Force One, que le pueden cambiar, que lo abastecen de gasolina en el aire, y hacer ciertos cambios muy puntuales también se pueden hacer en el aire. Yo creo que es algo como por ahí. Sí, ¿no? Y lo vuelve, como dices, es el reto, ¿no? Por así decirlo, es el reto, y es a lo mejor la razón de muchas de nuestras frustraciones personales, a lo mejor de los que vemos como cosas que pudieran cambiar, ¿no? Y te metes como a esta onda de cómo es una estructura enorme. Y creo que esta imagen es muy, o sea, creo que la que das es muy clara en cuál es el trabajo a hacer. Y digo, no venimos a proponer como, esta es la forma en la que la iglesia va a cambiar, no. Al contrario, más bien es como empezar a generar los diálogos entre los que somos parte de la iglesia, ¿no? O sea, la iglesia cae en personas, como dices, ¿no? Y la iglesia cae en tu grupo parroquial, la iglesia cae en tu iglesia, en tu de donde sea, de donde Dios te esté llamando a servir, ¿no? Y creo que esa onda de entender la estructura o un mover mayor, o sea, creo que el reto aquí es como ampliar tu perspectiva a muchas cosas. Una, entender un poco también esta onda de la historia de la iglesia. Creo que eso ayuda mucho también. O sea, ayuda como a ver por todo lo que ha pasado en la iglesia y entender por qué algunas cosas fueron así. No todo es blanco y negro, pues, ¿no? O sea, es como debes ver los grises también, ¿no? En
en la historia que se está escribiendo bajo la iglesia, ¿no? Y no sé, creo que es una imagen muy, muy reveladora de cuál es el trabajo, ¿no? Hacia dónde direccionar estas conversaciones. Y pues no sé, o sea, que... A mí me llama la atención que siempre que pensamos en sacramentos, pensamos en la iglesia, ¿no? En la institución, en la parroquia, así, ¿no? Pero también tomamos en cuenta que las iglesias son las familias. Y me viene a la mente como esta parte de que las familias quieren que... o los papás quieren que a los hijos se les eduque en las escuelas, o que a los hijos se les eduque, por ejemplo, en el catecismo, ¿no? En este caso, ¿no? O sea, que tú llevas a tu niñito de, no sé, 9, 10 años para que le enseñen, allá en el catecismo, que le enseñen todo lo de Dios. Le enseñen a rezar. Ajá, le enseñen el Padre Nuestro, le enseñen todo lo que tiene que aprender para que entonces después lo pueda yo llevar a la primera comunión o a confirmar o etcétera, ¿no? Pero como dentro de nuestras casas, que también son iglesias, nosotros podemos empezar la relación con Dios, ¿no? O sea, que esto no sea solo un papeleo, sino de verdad sea una vida, ¿no? Una vida en Dios. Y eso yo creo que nosotros no lo hemos aprendido en la actualidad. O sea, es como, no, pues yo llevo a mi chavito a que le enseñen allá, ¿no? Pero yo en mi casa, pues no lo pongo a rezar, no le enseño de Dios, o sea, de lo que realmente es Dios, ¿no? Uno podría tener su querigma dentro de su propia casa si así se lo enseñara, ¿no? Claro. O sea, vivir a Dios dentro de una familia, dentro de una casa, sentir a Dios en las oraciones que hacemos alrededor de la mesa, en la comida. O sea, eso se debería también no solo de enseñar, sino de aplicar, ¿no? O sea, de que realmente se viva a Dios dentro de tu familia. Porque, o sea, por ejemplo, yo recuerdo muchas de las personas que he encontrado en el camino, jóvenes adultos, que me dicen, es que en mi casa nunca se rezó, nunca se hizo nada, nunca, o sea, nada más me llevaron un día, jugué 3 meses con chavitos y después me hicieron la comunión y ya, o sea, sí. De ahí no sé nada de Dios, ¿no? Hasta que encontré Alfa, hasta que encontré Adoremus, hasta que llegué a una noche de adoración o cualquier cosa, ¿no? Entonces, realmente... es la pregunta, ¿no? Para los padres de familia, para las casas que tienen la fe puesta en Cristo, ¿no? Realmente se hace o sea, se va por el sacramento, o sea, se va persiguiendo algo, una fiesta, un objetivo, o se va realmente por la relación que tú quieres que esta persona tenga con Dios, ¿no? Yo creo que también muchas veces le echamos la culpa pues, a la institución, ¿no? Alguien más grande que yo, ¿no? Sí. Pero realmente nosotros también tenemos que echarle ahí los kilos dentro de casa para poder crear estas relaciones personales y que realmente cuando nuestro chavito vaya a hacer la confirmación o la primera comunión, pues vaya pues con la convicción de hacerlo, ¿no? O sea, no solo del papeleo o del sacramento, sino realmente porque tiene... las ganas de conocer más a Dios, ¿no? De estar más cerca de Dios, de conocer más a su iglesia. Sí, y yo creo sobre todo que cualquier cosa cuando está en crisis es porque ha perdido su esencia y ha perdido su propósito. O sea, la palabra sacramento viene de sacramentum, significa tal cual misterio, ¿no? Hay un misterio entre el mundo terrenal, el mundo espiritual, hay un efecto, algo sucede, hay inclusive una afectación material, sustancial, ¿no? Y yo creo que eso es lo que se ha perdido, ¿no? Porque se ha simplificado, banalizado, ¿no? Hay un teólogo, que ahorita olvidé el nombre también, que él dice, él lo escribía en el siglo pasado, siglo XX, como a los 40, 50 me parece. Él dice, los cristianos del futuro tienen que ser místicos o no existirá ya el cristianismo, ¿no? Wow. Y yo lo creo profundamente, ¿no? Porque cuando el cristianismo es una escuela de misticismo,
¿no? Que es mucho más profundo que hablar solo de sanidad, que solo de profecía, que solo de worship, que solo de teología. Es ese camino místico al que todos estamos llamados, ¿no? Uh-huh. Claro, la gente escucha la palabra mística y piensa inmediatamente en... santos. Ajá, en alguien muy elevado. Y cosas raras, ¿no? ¿no? Cosas raras para la gente ordinaria. Diría, bueno, místico es aquel que tiene estigmas, el que, como el Padre Pío, que está documentado que el hombre, bueno, era una cosa como un Avenger de su tiempo, porque realmente hay documentado de que estaba con un don de bilocación, o sea, estaba en 2 lugares al mismo tiempo, ¿no? Porque qué loco. Se transportaba, había como levitación, que había, al parecer, lectura de la actividad mental de la otra persona, estigmas. Bueno, eso es una manifestación, pero la mística es la vida interior que se está sucediendo, ¿no? Uh-huh. Y en teoría, ¿no? La teoría nos dice que el sacramento es una iniciación en ese tipo de vida y es una manera de vivir en donde a través de, por ejemplo, la Eucaristía, la comunión, ahí se está gestando una comunión. Uh-huh. Sí, pero nosotros lo hemos desvinculado y nos hemos quedado, ¿no? Gente que ha hecho mucho daño en la iglesia y que hizo mucho daño en la iglesia, consagraba, comulgaba todos los días, ¿no? Uh-huh. Claro, nos podemos meter a problemas teológicos que no es el punto de este podcast, pero el punto es evidenciar cómo ese misticismo detrás de los sacramentos es, creo que yo, lo que se ha perdido, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que transmite la fe, ¿no? La iglesia sigue perdida creyendo que ¿cómo atraemos a los alejados? Pues hay que hacer un sínodo y vamos a hacer otra vez el sínodo arquidiocesano, que por cierto me acaban de mandar el documento hace ratito, que está muy bien, o sea, los documentos son necesarios, pero el mismo Papa Francisco dice, la conversión o el cambio no va a venir. O sea, el cambiar la dinámica de este gran coche que es la iglesia, el cambiarle las llantas que están ponchadas, no necesitamos más manuales, dice el Papa Francisco. No viene por un documento. No será un documento, ¿no? Y yo creo que esa mística está ahí, ¿no? Donde el niño recibe, se le transmite fe cuando ve a su papá orando. Sí. Cuando ve a su mamá que un día en la noche estaba muy angustiada y el otro día está como si nada y le dice, mamá, ¿qué cambió? ¿Qué pasó? Es que anoche leí la Biblia y Dios me dijo que, o Dios me dio la tranquilidad. Uh-huh. Ahí es donde se transmite, es en esa dinámica, que es una dinámica de misticismo, ¿no? Uh-huh. De misterio. Y yo creo que la evangelización del futuro va en esa línea, ¿no? Uh-huh. Estos momentos son momentos místicos, ¿no? Sí. En donde algo sucede en el corazón de los creyentes que tenemos la capacidad de transmitirlo, ¿no? Que eso es la evangelización. Uh-huh. Por eso es que el sacramento, algo pasa, que yo creo que el problema no es del sacramento, el problema es de la iglesia, que ha dejado de ver o operar en esa mística, ¿no? Uh-huh. Sí, el entorno, ¿no? O sea, como... Digo, a mí me viene mucho a la mente, yo he tenido como que de repente toco misas, ¿no? Uh-huh. Y eso, ¿no? O sea, me toca estar en misas que del bautizo, del bautizo no, más bien como primeras comuniones. Hoy en la mañana estuve en una de una empresa, ¿no? Y los dueños de empresa pues hacen su misa, ¿no? Digo, hoy en día eso siento que es algo raro, ¿no? Uh-huh. Me imagino que antes era más común, ¿no? Uh-huh. Porque era más predominante. Pero sí detectas obviamente algo en el ambiente de que obviamente el 90% de los que estaban presentes, ¿no? En la misa es como... Ni están presentes, ¿no? O sea, y así puedes ver, ¿no? En muchos lados, ¿no? O sea, creo que... Vine porque no me quitaran mi bono. Claro, como pasa, pasa en el 90% de las misas los domingos. Exacto, ¿no? O sea, a pasar lista. Sí, ¿no? Y creo que justamente esta onda de... Y digo, podemos hablar y habrá gente como que puede traer el oro de lo que verdaderamente buscamos en los sacramentos, y justamente creo que una de las
cosas que debería hacer es estar presente, ¿no? Y enfocado en la presencia de Dios, pero justamente creo que ese ambiente es el que ha generado, por muchas razones, ¿no? O sea, que por tradición, por cultura, y así funcionó y se repitió el ciclo sin pues sí, así como cuando creas algo y ni te das cuenta que ya es como un ritual que terminas haciendo por la tradición. Entonces creo que ese es y digo, justo no tenía muy claro cuál era, hacia dónde pudiéramos llevar como esa, y digo, ustedes ya lo aclararon muy bien, por eso es bueno conversar, ¿no? Esta onda de, pues no recae en la estructura, recae en tu persona, ¿no? Recae en tu persona y toda esta onda del ese misticismo al final es 100% personal, ¿no? Y podrá haber eso, ¿no? Podremos leer de varios cómo fue, pero si tú como persona no tienes eso, no tienes esa chispa o ese momento en el que tomas responsabilidad incluso también de eso, como de mi entorno, ¿no? De mi ambiente en el que yo no voy a propiciar como de mandar a mis hijos nada más para que pues les enseñen de Dios y ya, ¿no? O sea, yo me voy a involucrar con ellos para enseñarles quién es Dios para mí, ¿no? ¿Quién es Dios para Josué? ¿Quién es Dios para Oscar? Y que en esa conversación, y creo que esa es una de las cosas que naturalmente van a tener que seguir surgiendo más en la cuestión de evangelización. Conversaciones, ¿no? O sea, y escuchar, conversar para que la gente pueda encontrar quién es Dios para esa persona, ¿no? Y quién va a ser esa persona que es 100%, pues no sé, o sea, creo que es difícil ponerlo en palabras porque cada quien tiene una experiencia de Dios muy particular y podemos converger, pero no va... vaya, no siempre vamos a estar de acuerdo, ¿no? O sea, creo que no siempre vamos a estar de acuerdo y buscamos, ¿no? Hacer unánimes, y digo, yo tengo mucho esta cuestión de personalidad de que todo debe estarmos en la misma perspectiva, en el mismo... Pero no, y incluso en ese mover también hay conflicto, en ese mover también hay diferencias, hay formas, y por eso es que creo que esta onda de las conversaciones uno a uno van a ser fundamentales para poder romper con este paradigma de pues romper con los trámites, ¿no? Sí, porque también yo creo que aparte de los sacramentos, o sea, esta parte de los sacramentos se ha vuelto como algo muy social. O sea, que la relevancia se le da en la parte social, no tanto en la mística, como bien dices, ¿no? O sea, porque ahora los bautizos son de armarte tu salón de 500 personas y ponerle el ropón de 13,500 pesos, sí, no. y elevarlos como Simba, una cosa así, ¿no? O sea, de verdad se vuelve una cosa totalmente social. Y que los matrimonios jóvenes que quieren bautizar a sus hijos lo hacen más por la fiesta, por las fotos de Instagram, que por el valor místico. Exacto, eso, ¿no? Es un trámite. Hablando de redes sociales, o sea, tú puedes ver locuras, ¿no? Con los sacramentos, ¿no? El bautizo de unos gemelos que, o sea, gastaron $500,000 nada más para, o sea, ¿y eso qué tiene que ver con ahora sí con el sacramento, ¿no? Y pasa lo mismo con las bodas. Ah, sí, claro. Bueno. O sea, hay gente que yo he escuchado muchas veces me quiero casar por la iglesia porque se ve bonito. Por el estatus también, ¿no? O sea, es como la boda grande, ¿no? Ajá. Y, o sea, sí, totalmente. Y por ejemplo, ahora que mi hermana se casa, ¿no? No, hombre, el papeleo está cañón. O sea, ellos vienen a casarse porque realmente, o sea, creen en el sacramento, se han preparado, han estado juntos, las pláticas, todo eso, y es un relajo, o sea, es papeleo. Porque tienes que hacer un chorro de cosas para que entonces te den permiso de casarte, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, como son estas partes culturales que involucran a las personas, que luego se vuelven más importantes y tienen más peso que realmente la relación con Dios, que es la que nos estaría moviendo a nosotros, ¿no? ¿Por qué buscar sacramentos si realmente no creo en este Dios, no? Sí.
por otra parte, o sea, esto es por una parte, y por otra parte están las personas que dicen, no, ¿sabes qué? Yo sacramentos no, porque puede hacer crecer a mi hijo y que sea, y que al final él escoja su iglesia. No, pues, o sea, tampoco va por esa parte, ¿no? O sea, es realmente, si la vida en Cristo ha sido lo tuyo y es lo que tú quieres mostrarle y enseñarle a tus hijos, pues también es buscar que ellos vivan esa religión y esa fe dentro de tu casa, no solo los domingos por la mañana, ¿no? Sí, y sobre todo con qué corazón lo haces. Y digo, hoy en día es raro justamente que encuentres a alguien, o sea, un católico promedio, por así decirlo, pues te ve raro como de, ¿a poco sí vas a misa porque encuentras a Dios ahí, no? ¿O a poco sí? O sea, es esa rareza que ocurre también en el misticismo, ¿no? O sea, como ya las cuestiones ya más raras de levitar y todo eso, pero también es raro cuando cambias tu forma de vivir y cuando cambias tu forma de... Pues eso, al final es mucho de lo que Francisco invita, ¿no? O sea, el signo visible de Dios es tu propia vida, ¿no? O sea, es tu propia vida, cómo vas a relacionarte con el otro, cómo vas a manejar tus recursos, cómo vas a ser generoso con las personas, cómo vas a darte, ¿no? O sea, el servicio, ¿no? También. O sea, creo que es un signo que al final, pues ese es como el reto también, ¿no? O sea, como pues sí, o sea, estar dispuestos a recibir como esa... Ay, qué raro este brother, ¿no? Qué raro. Pero al final es como... Es raro porque incomoda también, ¿no? Y incomoda como cuestionarte tanto a los que son parte de la iglesia bautizada y tanto los que no, ¿no? O sea, el estilo de vida va a ser el que va a causar también esa impresión de, algo diferente, ¿no? O sea, hay algo ahí, ¿no? Que es auténtico y es real, ¿no? Entonces, creo que ese es el reto, ¿no? O sea, a propiciar estos tipos. Fíjate, esta semana la semana pasada estuve en Colombia, estuve dando un retiro a formadores de seminarios y de religiosas, o sea, de conventos. ¿No? La hermana que forma a las novicias, el sacerdote que forma a los seminaristas. Y aunque la parte que me tocó dar a mí justo era muy psicológica, me llamó la atención un comentario de una hermana, ¿no? Que dijo, oiga, esto está maravilloso, pero ¿cuándo empieza la parte espiritual? Entonces, sí. Me lo traigo a colación porque tiene mucho de ver con lo que estás diciendo. Esta idea de creer que hay cosas espirituales y cosas no espirituales o no humanas, ¿no? Uh-huh. No sé, un ejemplo, salir a correr. Sí. Muchos dirían, pues eso no tiene nada de espiritual. Uh-huh. Venir al templo a misa, eso es muy espiritual. Pero no necesariamente, porque si yo voy conscientemente, puedo hacer de correr una actividad plenamente espiritual. Porque yo siempre he dicho que el misterio de Dios más grande es el hombre. Uh-huh. Soy yo, eres tú, ¿no? Wow, sí. Y el misterio de Dios más grande es cómo es que Dios habita en el hombre, ¿no? Uh-huh. Y dónde está y cómo lo encuentro, ¿no? Claro, sí. A veces los místicos más grandes se hicieron místicos porque dejaron de buscar a Dios afuera y comenzaron a buscar a Dios dentro, ¿no? Uh-huh. Hace un tiempo yo tuve una experiencia mística en donde yo veía a Jesús, ¿no? Como si Jesús estuviera descendiendo unas escaleras y Jesús venía cargando un corderito, ¿no? Uh-huh. Como yo lo veía, entendía que ese cordero era yo, y Jesús descendía y descendía y descendía y descendía, pero yo veía esa imagen y eran unas escaleras interminables y profundas, ¿no? Uh-huh. San Agustín decía, es muy diferente el interior del hombre que el hombre interior. Y ese hombre interior, ¿no? Es diferente el interior del hombre que el hombre interior. Yo creo que está en ese hombre interior
en el que la experiencia mística nos da ese conocimiento de yo como hombre soy, o sea, técnicamente, no pastoralmente, no teológicamente, no doctrinalmente, el hombre es un sacramento, es un misterio, ¿no? Que Dios habite en nosotros, y es desde ese misterio donde cualquier cosa que yo haga per se misma es espiritual. Wow, sí. Claro, hay cosas que me pueden alejar de esa conexión o de esa conciencia, sí. Y hay cosas que solo correr, solo desayunar, pasarme una semana hablando de tus traumas de la niñez, acompañado de Dios, puede ser la cosa más espiritual que hagas. Y yo creo que esa es la conciencia que un poco la iglesia, y la iglesia me refiero a nosotros, ¿no? Hemos dejado de tener, pero también tiene que ver con que pues la dejamos de ver, no nos lo enseñaron. O sea, sí, no. Todo lo que nosotros que estamos aquí sentados en esta mesa, y muchos amigos y mucha gente que conozco, esto lo ha descubierto por propia autonomía, pero yo digo por propia autonomía porque Dios nos ha llevado a descubrirla, ¿no? Claro. O sea, nadie estamos aquí porque esto lo aprendí en el catecismo, esto lo aprendí en el retiro de la arquidiócesis de jóvenes, esto lo aprendí en el colegio católico, o esto me lo enseñó el cura el domingo en la iglesia. Y eso es muy profundo. Es que también, por ejemplo, ahora me viene otra pregunta a la mente, ¿no? Porque hay personas que están dentro del templo, están sentados en la misa, pero son los más alejados de la espiritualidad totalmente, ¿no? O sea, está sentado adentro de la iglesia, en la misa, y está pensando en N cosas más. No, y vamos a decir verdades más incómodas. Puede que haya comulgado. Ah, sí, claro, porque lo haces automáticamente, ¿no? Se para uno, se para el otro, y ni modo que yo no me pare porque me voy a ver mal. Entonces mejor me paro, comulgo, y me vuelvo a sentar y vuelvo a pensar a 1000 cosas que no tienen nada que ver ni con Dios, ni con la espiritualidad, ni con mi relación con Dios, ni nada de eso. O sea, tiene que ver con otras cosas que me alejan más de Él, ¿no? Aún estando ahí, aún estando presente, ¿no? Sí. Como nosotros nos volvemos los alejados dentro de la propia iglesia, ¿no? Sí, es el bypass, ¿no? El que hemos hablado también, ¿no? Digo, desde otro como contexto, ¿no? O sea, pero sí es como un poco esta onda de Matrix, sí. ¿No? Romper la simulación, ¿no? Romper la Matrix católico. Y darte cuenta que la realidad es otra, ¿no? O sea, la realidad, o sea, tu realidad en Dios la vas a encontrar fuera, incluso también, o sea, no digo que se alejen de los sacramentos, ¿no? No vamos por ahí. Lo que estoy diciendo es, es que dilo así como lo sientes. No quiero ser hereje aquí. Esto se ha vuelto más incómodo aún. Pero Dios es más grande que los signos que hemos recibido por revelación, ¿no? Y es muchísimo más grande de el paradigma en el que tenemos a Dios, ¿no? Y en el lugar donde lo tenemos, ¿no? En nuestro rincón. Este es Dios, sí. ¿No? Y que eso me lleva a mi primer punto. Sí. Para mí es una arrogancia creernos como iglesia que ya hemos descifrado a Dios. Claro, o sea, para mí es una arrogancia terrible, intelectual, de no, ya desciframos cómo Dios piensa, cómo Dios actúa, lo que Dios hace, lo que Dios no hace, y nosotros decimos que si viene Dios y que no viene Dios, puedo entender que podemos discernirlo, por eso nos da el Espíritu Santo. Pero que lo tengamos ya tan acomodado en una cajita o en un libro, en un manual o en un documento, sí. A mí, no sé, creo que mi espíritu humildemente me diría, oye, qué chiquito Dios. Y es una herejía, creado. ¿No? El gnosticismo. Viene una herejía, ¿no? Exactamente. La onda de decir que ya entendiste a Dios. Ajá. Intelectualmente, teológicamente. Ajá, y eso te da tu plenitud. Y es como una herejía, ¿no? Nunca vas a entender a Dios. O sea, nunca lo vas a entender por completo, ¿no? Y justamente la contraparte de esto es que Dios lo descubres, y lo hemos hablado en el podcast, en el camino, caminando, ¿no? Y eso es lo que decías, ¿no? O sea, estamos aquí en la mesa porque cada quien tiene un camino en el que decidió prestar un poco de atención, aunque sea ni siquiera como de sentarme a
que el bosque me hable, o no sé, ¿no? Como la interrupción de Dios en nuestras vidas siempre son de las formas más sutiles, ¿no? Y luego de las formas que menos te imaginas. Pero simplemente es como algo te lleva a algo y tú solo vas jalando como de ese hilo, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que tenemos que empezar a despertar ahí. No dejes de jalar del hilo, ¿no? No dejes de jalar esos codazos de, ok, puedo encontrar más plenitud en la Eucaristía, pero puedo encontrar mucha plenitud cuando salgo a correr también, ¿no? Puedo encontrar mucha plenitud en el tiempo con mis hijos, es un mundo, es un mundo que Dios tal cual nos está poniendo aquí, ¿no? Nos lo está poniendo y dicen, no, abre tu panorama, ¿no? O sea, no estoy solo aquí, o sea, creo que es algo importante, ¿no? Seguir el hilo. Y yo creo que esas son las crisis. Fíjate, cuando una persona tiene crisis, que estoy en crisis de los 30, de los 40, de los 50, ¿no? Crisis de lo que sea. Sí. La crisis existencial es porque te estás cuestionando tus creencias más profundas, ¿no? Entonces, una crisis me emerge cuando yo pensé que, no sé, mi vocación era ser médico y ahora resulta que odio la medicina y quiero ser pintor, ¿no? Entonces, esa crisis de esto que creía ciegamente que era mi verdad, esta Matrix que pensaba que era la realidad y que hoy me vengo a dar cuenta que no lo es, cuestiona eso y le tiene que dar una solución. Y yo creo que un poquito lo que estamos viendo en esta época es eso, un cuestionamiento a las creencias más profundas y más incuestionables, ¿no? del catolicismo, sí. ¿no? En donde generacionalmente hay un cúmulo de católicos que se cuestionan y se violentan y se enojan, sí. Pero se enojan porque su fe está en la creencia, no en Jesús, claro. O en Dios, ¿no? Está en la metodología, la forma, la manera, en cómo era antes la iglesia ya no es y que nunca va a volver a ser así la iglesia, sí. ¿No? Entonces yo creo que eso nos lleva un poquito también a quien está, para mí, encontrando una solución a esta crisis es en esto que decías, es en este camino espiritual que cada quien ha encontrado y que ese es para mí el camino para hablarle a lo que la iglesia le dice los alejados, ¿no? Porque ese es el otro problema que creó la sacramentalización y la evangelización. Creó un cúmulo de personas que están bautizados, confirmados, casados, ¿no? Probablemente vienen a pedir la unción de los enfermos, pero no son cristianos. Alejados. Son alejados, ¿no? Le decimos los alejados. No son cristianos, ¿no? Y eso es una crisis, para mí, más que de espiritualidad. Fíjense, justo hoy, antes de venir acá, me mandaron un documento. Para los que no saben, nosotros territorialmente estamos en la Arquidiócesis de México, ¿no? Se llama Documento Conclusivo de la 23 Asamblea Arquidiocesana, ¿no? Y está muy bonito porque dice que te explica cómo ha habido una serie de sínodos desde 1993, en el 2004, en el 2007, en el 2010, en el 2012, en el 2016, en el 2019. Como Olimpiadas. Y yo decía, qué padre, está bien bonito, pero teológica y pastoralmente a mucha gente le gusta. Le digo, bueno, llevamos 30 años, 40 años haciendo documentos o este documento, cuando de hecho vamos a salir a practicar y transmitir la fe, ¿no? Pero me llamó mucha atención porque ellos realzan, que por cierto fue al foro que a mí me invitaron a platicar ahí, se llama el Foro de los Alejados, ¿no? Y en el Foro de los Alejados, justamente este documento, que vuelvo a repetir, los documentos son necesarios, pero nada va a pasar por documentos. O sea, la conversión pastoral no va a venir por documentos, ¿no? Y este documento dice que la gente alejada de la iglesia, lo principal que se siente, o por lo cual está alejada de la iglesia, es porque siente rechazo, porque hay decepción, y porque la mayoría de las personas lo que está buscando en realidad es alguien que los acompañe, ¿no? Y dice, el problema en la iglesia es que hay una falta, que hay una gran incongruencia en lo que ellos ven, en cómo es la iglesia. Hay poca empatía
con las experiencias de las personas, ¿no? Y dice aquí el documento, una iglesia alejada de la realidad. Bueno, yo espero que en algo haya yo ayudado a cómo se redactó esto, ¿no? Hay un autoritarismo, hay clericalismo, hay fundamentalismo, hay legalismo, pero por sobre todo, o sea, abajo de todo esto, lo que hay es una crisis de espiritualidad. Y cuando yo vi esto dije, claro, era lo que yo trataba de explicar cuando decía, es que somos buenos católicos, pero somos católicos que no somos cristianos. Bueno, esta dicotomía hace 20 años no hubiera tenido sentido. No, pues no. Hubiera sido herejía. Pero es lo mismo. El sacramento es muy buen catolicismo, pero muy mal cristianismo. Y esta crisis de espiritualidad, justamente, para mí, hoy, por ejemplo, si Adoremos tuviera que refundarse, para mí se tendría que refundar en ser una escuela de misticismo moderno. O sea, una escuela que le enseñe, ¿no? a las personas que la iniciación en ese camino místico es mística, no es de un documento, no es de un trámite, no es ni siquiera de un rito. Sí, ¿no? Y no es de la noche a la mañana. Y no es de la noche a la mañana, ¿no? Y viene por diferentes maneras y diferentes formas, porque Dios así es. Sí. Actúa de diferentes maneras y de diferentes formas, ¿no? Dios nunca hace las cosas 2 veces de la misma manera. Yo siempre lo digo de broma. Si Dios fuese católico, estaría diciéndonos, no, mira, lo que tienen que hacer para ir por los alejados es construir un arca, ¿no? Porque voy a mandar un diluvio, ¿no? Y o sea, no. Dios jamás volvería a hacer lo mismo. Lo que tienen que hacer es conseguirse una zarza. No, lo que tienen que hacer, no. O sea, si Dios fuera católico haría lo mismo nuevamente. Y yo creo que hay que tener esa dimensión de que Dios tiene caminos, pues caminos de Dios, que Dios es libre. Sí. Dios no lo podemos coartar para ir, ¿no? Yo siempre he dicho, los alejados, como dice, me gustó mucho ya verlo en este documento, una iglesia alejada de la realidad, ¿no? Y en un cierto sentido, yo lo decía en ese evento, pues parecería que los alejados somos la iglesia católica, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hay espiritualidad, hay una crisis, hay religiosidad, sí, mucha, y cada vez más rígida y cada vez más de retroceso, ¿no? Pero esta idea de que más que Jesús haya andado donde estaban, lo que les decimos entre comillas, bueno, o no, los pecadores, los alejados, yo creo que era al revés. Yo creo que más bien donde estaba Jesús, los alejados iban. Claro. O sea, ustedes piensen la primera vez que tuvieron un encuentro con Dios, andabas buscando dónde estaba Jesús. Punto. Sí. Y a veces no estaba en el templo católico, ¿no? Andabas tú buscando y buscando y buscando, ¿no? Sí. Tú analiza los evangelios y vas a ver que más que él andando buscando a ver a quién convierto hoy, era al revés. Wow, era sí. La gente que más alejada de Dios estaba, naturalmente se sentía atraída hacia Jesús. Sí. Se sentía atraída hacia Jesús. Sí, pues era su estilo de vida, ¿no? Lo que atraía, ¿no? Y su mensaje, y simplemente por ser Jesús. Era, ¿no? Él. Sí, más por ser Jesús. Era él, ¿no? Crear esta onda de sínodos o eventos por hacer eventos porque seguimos siguiendo el plan pastoral, el plan de evangelismo, porque creemos que haciendo sin ni siquiera romper crear este tipo de conversaciones, creemos que de esa forma vamos a tener ese impacto, ¿no? Y creemos que de esa forma la gente va a venir, ¿no? Y digo, en las formas hay muchas cosas en las que seguimos súper mal, o sea, de las publicidades que estamos acostumbrados a encontrar dentro de nuestra iglesia, pero, o sea, sí, es el estilo de vida, ¿no? Y es nada, o sea, creo que al final creo que la esperanza en este episodio no recae en la estructura, recae
en tu persona, ¿no? O sea, tú mismo eres como un punto de acceso de Dios hacia otras personas, ¿no? Tú eres ese punto de acceso en el que otras personas van a poder encontrar lo que encontraron en Jesús en ese tiempo, ¿no? Claro. O sea, y eso es algo fuertísimo porque Jesús lo dice, ¿no? Van a hacer cosas mayores, ¿no? Cree que vas a hacer algo mayor, ¿no? O sea, tienes todo para tener este impacto y al doble, ¿no? O sea, eso está súper fuerte. Fíjate que ahorita estoy pensando, ¿no? Cómo la iglesia, los sacramentos básicamente, ¿no? O sea, ¿cuáles son los sacramentos que tenemos? Y actualmente hay mucha gente que está soltera, ¿no? Entonces, anteriormente tú tenías un sacramento para las personas que vivían en pareja, que es el matrimonio, y para las personas que vivían solas, que se tenían que volver sacerdotes o monjas, ¿no? O sea, era esta opción o esta otra opción. Y en la actualidad hay mucha gente que no está en ninguna de estas dos circunstancias y que vive en medio sin tener un sacramento que los, o sea, que los envuelva, ¿no? Que te dé una misión, que te dé un acompañamiento, un misticismo, no sé, ¿no? Algo así. Y esto me hace pensar en cómo la iglesia tiene que realmente abrir espacios para estas personas que han decidido tener este estilo de vida, que es realmente por las circunstancias de las personas han decidido vivirla así, ¿no? Y eso también debería ser como con un peso suficiente para tener una voz dentro de la iglesia, ¿no? O sea, no solo porque estoy casado y tengo un esposo y me presento ante un sacramento del matrimonio o decido entregar mi vida a Cristo por medio de una orden sacerdotal o algo así, ¿no? Creo que eso también es algo de lo que en la iglesia todavía no se ha tomado tanto en cuenta, ¿no? Y que en la actualidad se debería de hablar sobre ello, ¿no? Sí. Porque yo recuerdo mucho así comentarios que a mí me hacían mis tías, no, pues tú de blanco no sales, o sea, si no sales de blanco de esta casa, tú no sales, ¿no? O sea, monja o casada, ¿no? Pero así algo en medio, pues no hay, ¿no? O sea, y cómo la situación de la vida de los jóvenes adultos en México, por lo menos, es esta, ¿no? Es de que deciden, no es por la circunstancia o etcétera, ¿no? Sino que es realmente una decisión. Claro. Estar en este momento, en este lugar, en estas circunstancias. Y yo creo que la iglesia debería de hablar sobre eso, ¿no? Un poco más. Sí, que es real, porque fíjate, después de la generación millennial, generación Z, que es la generación dominante ahorita en juventud, pues no se quieren casar. No. Y no solo no se van a casar, no quieren tener hijos, no van a tener hijos. Y esto plantea un problema severo para el futuro. Ni casas. Van a rentar o algo así. Porque a veces, o sea, ahorita suena padre, pero cuando tienes 60 años y ya no tienes esposa, hijos para celebrar Navidad, y claro, tus contemporáneos están haciendo lo mismo, eso va a ser un tema. Y la respuesta es ¿cómo la iglesia responde a esos fenómenos, ¿no? Digo, convencionalmente, por eso en muchas de las congregaciones y movimientos nuevos había como estas ideas de los laicos consagrados, que era como una subcategoría de las monjas. Pero esa tampoco responde a eso, ¿no? Porque no entiende el contexto cultural de lo que pasa. Por eso yo regreso a lo mismo. Para mí la idea no es estructuralmente, la idea es la conciencia de este camino que es un misterio de Dios, que es lo que tiene que resolver esta crisis de espiritualidad, ¿no? O ausencia de espiritualidad, que va más allá de que todas las personas creyentes en algún punto de su vida tienen un encuentro con Dios, ¿no? Saben que Dios existe, ¿no?
eso más bien, eso debería ser lo raro. Lo raro en la iglesia debería ser, oye, qué raro que tú no hayas tenido un encuentro con Dios. Qué raro que estés bautizado y no tengas un encuentro con Dios. Eso debería ser lo raro. Sí. Porque ahí es donde deben estar nuestros esfuerzos. Porque, no sé, la gente se alarma porque salió un documental de National Geographic que dice que las 10 pruebas de que Jesús no resucitó. Y entonces después la iglesia, vamos a crear un plan para combatir que... O sea, podrá ser el documental que sea... Yo acabo de hablar con Jesús en la mañana. O sea, sé que está vivo. O sea, podrás decirme que fue marciano, extraterrestre o una momia egipcia, pero... Illuminati. Exacto, pero no tiene ningún tipo de sentido porque yo ya me encontré con él y porque yo tengo una vida relacional con él. Claro. Y porque voy creciendo en esa vida, en ese camino en el que él me está llevando. A mí por eso me gusta mucho el primer nombre que los cristianos recibimos como creyentes. No era cristianos, era el camino. El camino. Tú tenías los romanos, los judíos, perdón, les decían la secta del camino, ¿no? Pero este camino tenía mucho de esa espiritualidad. Se entendía que era un camino. Sí, que es la frase que usan los mandalorianos de Star Wars. Sí. This is the way. Este es el camino. Nos lo robaron también. Muy bien, pues ¿con qué concluimos este episodio podcast? ¿Con qué te llevas, Palomí? Pues yo creo que me llevo como la esperanza de que realmente estas conversaciones ayuden a que nos demos cuenta de que el principio está en nosotros, ¿no? En nuestra relación con Dios, en que si nosotros podemos reflejar a Dios dentro de nuestra vida diaria, nuestras actividades, etcétera, nuestra familia, se puede empezar a hacer un cambio, ¿no? Por una parte. Y otra parte, bueno, que no siempre le echemos la culpa a la institución. Muchas veces, pues sí, tiene que ver mucho con los humanos que somos nosotros. Estos seres humanos. Ajá. Y yo creo que Cristo siempre nos llama a la acción. No solo al escuchar, al aceptar, al tener un sacramento, sino realmente a ponerlo en acción, ¿no? Y si nosotros no ponemos en acción nuestra fe, pues la verdad es que no creo que pase absolutamente nada, ¿no? O sea, hay que ponerse a la tarea de estar atentos, de compartir la fe, de llevar a Dios a todos lados, ¿no? Yes. Sí, pues creo que esta onda de romper la simulación de la Matrix. ¿No? Ese es el mayor objetivo, ¿no? Y creo que la imagen que diste es increíble es como un mover así tan grande, o sea, una estructura tan grande, pero hay que hacer esos ajustes, ¿no? Y es el Espíritu Santo, ¿no? O sea, es el Espíritu Santo que nos va a capacitar para hacer eso, nos va a capacitar y hay que ajustar esa tuerca, hay que quitar la tuerca de la sacramentalización, o sea, bueno, no sé. Y así como esta onda, ¿no? De entender que la esperanza justamente creo que es que no recae en la institución, recae en las personas, recae en los que somos bautizados, ¿no? O sea, y creo que esa es también un poco la misión que un poco he estado tratando de recuperar, hablamos de ir a los bautizados y propiciar un encuentro, ¿no? Porque el encuentro es el que va a hacer que tome sentido lo que decimos, ¿no? O sea, porque si alguien lo escucha así sin a lo mejor esa chispa, ¿no? Que Dios trae a nuestras vidas, obviamente es difícil, ¿no? Que conecte el mensaje, pero creemos que el propiciar estos encuentros va a ser por medio de una responsabilidad personal de los que ya hemos tenido un encuentro con Jesús y estar abiertos a la conversación, ¿no? La conversación es donde creo que Dios va a mostrarnos muchas cosas, ¿no? Que creíamos que sí estaban funcionando. Entonces, eso creo que es algo que me llevó de este EPS. Yo me llevaría que
O sea, entiendo que cuando la gente dice, es que critican mucho los documentos, la iglesia, o sea, sí, y no se trata nada más de una crítica, yo más bien lo transformaría en propuesta. Y a toda esta gente diría, es que es muy sencillo, o sea, no queremos complejizarlo mucho. Uh-huh. Simple y sencillamente hay que ver lo que Jesús está haciendo, ¿no? Y para ver lo que Jesús está haciendo se requiere humildad. De decir, oye Jesús, pero ya hicimos este documento, nos tardamos 3 años en elaborarlo y Jesús ya está por allá haciendo cosas, ¿no? Y es observar lo que Él está haciendo. En estos años que yo he caminado en este camino espiritual, he tenido la fortuna de colaborar, o el privilegio de colaborar en muchas personas que se han encontrado con Dios, ¿no? Uh-huh. Y justo estaba pensando eso, dije, a ninguno de ellos yo nunca les dije, vente, vamos a misa, mira, confiésate, ¿no? Una vez un chico me habló para decirme, oye, es que yo quiero que seas mi padrino de bautizo porque yo me convertí en un retiro que tú predicaste. Y dije, ¿qué vas a hacer? ¿Qué? Me voy a bautizar. No lo hagas, te van a echar a perder. Se lo decía de broma y no, ¿no? Pero y posteriormente la vida sacramental venía como un efecto de ese encuentro con Dios. Sí. Y literalmente, quien me conoce o quien ha escuchado mis prédicas, yo nunca he sido un predicador de ve a misa, de confiésate, de reza el rosario, haz el camino de Santiago. Esas cosas vienen y vendrán de título personal. Y también me he dado cuenta de eso, que vienen. O sea, no necesito decirle eso. A las personas que tienen este encuentro con Dios, emerge una vida donde hay esa búsqueda de lo místico, ¿no? del misterio de Dios. Entonces, para mí sería, no nos preocupemos por eso. Más bien preocupémonos por ver qué Dios está haciendo. Probablemente, aunque Adoremos ha dejado de hacer muchas cosas públicas, probablemente Adoremos ha hecho más en lo privado, en el contacto uno a uno, que todos los eventos que hacía antes, porque por ahí está trabajando Dios ahorita, ¿no? Uh-huh. Por ahí va diciendo, y si Dios quiere que hables a este grupo de personas, y si Dios quiere que te hagas amigo de estas personas, lo vas descubriendo, y es la manera como se va transmitiendo la fe, ¿no? Es en el uno a uno, en el día a día, en el ser conscientes. Jesús ya fue para allá, pues vamos para allá ahora. Pues buen episodio, buen regreso, ¿no? Bienvenidos a la segunda temporada. Bienvenidos. No oficial. Con todo. Pues muchas gracias. Déjenos sus comentarios aquí en la sección de comments y nos vemos en el siguiente episodio. Yay.